Inmediatamente se reclama el centro y se abren líneas diagonales para el desarrollo. Al preparar una estructura de peones flexible, las negras invitan a un duelo posicional matizado, centrándose inmediatamente en el desarrollo de las piezas en lugar de en los avances inmediatos de los peones. Abrir el centro exige vigilancia táctica inmediata para que las negras eviten un apretón posicional. Abrir tan drásticamente la diagonal del flanco de rey deja al monarca negro susceptible a ataques tempranos y debilita la estructura de peones. Desarrollar un caballo aquí refuerza el control central, preparándose para el enroque en el flanco de rey y observando posibles debilidades en la estructura de peones demasiado extendida de las negras. Sacrificando el ritmo por la actividad del alfil, esto desarrolla una pieza al tiempo que altera la estructura central de las blancas, con el objetivo de explotar la presión inmediata. Esto desarrolla una pieza activamente mientras mantiene la flexibilidad y obliga a las negras a tomar una decisión con respecto a su alfil. Al desplegar la dama en el centro, las negras pretenden reforzar el flanco de rey mientras potencialmente preparan un enroque temprano, pero esto expone a la monarca a los primeros fuegos artificiales. Fortalecer el santuario del rey con un fianchetto prepara una sólida estructura defensiva contra las agresivas embestidas de peones de las negras. Desarrollar el caballo hasta convertirlo en una casilla central más activa prepara el enroque y refuerza el control sobre D5. Desarrollar el alfil aquí solidifica la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y se prepara para el enroque, mientras se mira la diagonal H1 a 8. Esconder al rey de forma segura ofrece seguridad inmediata, preparándose para posibles futuros empujones de peones o maniobras de piezas sin exposición inmediata del rey. Para solidificar la seguridad del rey, el enroque inicia una fase de desarrollo del flanco de dama y se prepara para un avance del peón central. Para desenmarañar la tensión del centro, las negras cambian un alfil por el caballo blanco, abriendo líneas y potencialmente simplificando la posición. Recuperar el centro con tu reina inmediatamente agudiza la estructura de peones y te prepara para un empujón de peón central, al mismo tiempo que desafía a la dama negra. La solidificación de la cadena de peones permite un mejor desarrollo de las piezas y control de las casillas centrales. Al reforzar el peón de D4 mientras se prepara para expandirse en el centro, este caballo solidifica la influencia central de las blancas. Desarrollar el caballo hasta una casilla central solidifica la estructura de peones de las negras y se prepara para posibles rupturas de peones. Reforzar la fila electrónica y prepararse para posibles ataques de peón crea una presión dinámica. Destrozar la estructura de peones del centro inmediatamente abre líneas, creando un agudo campo de batalla táctico. Para agudizar el impacto de los caballos, las blancas colocan audazmente el caballo en un puesto de avanzada central, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y explotar la columna electrónica abierta para un eventual asalto al flanco de rey. Retirar la dama del centro permite a las blancas solidificar su estructura de peones y obtener una ligera iniciativa. Romper ese peón resuelve la tensión central y abre líneas para que la dama y la torre blanca se activen. Al recuperar el centro, las negras afirman la presencia del peón, desafiando al caballo avanzado de las blancas y abriendo líneas para un posible contrajuego. La recuperación de la lima central afirma el dominio sobre la columna vertebral del tablero. Empujando agresivamente el peón E. Esta acción altera inmediatamente la estructura central de peones de las blancas y crea posibilidades dinámicas, pero también abre líneas de ataque. Explotando el flanco de rey expuesto, las blancas lanzan un audaz sacrificio de caballo para romper el escudo de peones de las negras. Rompiendo la tensión central, este intercambio libera las piezas de las negras y abre líneas para el contrajuego contra el rey no enrocado de las blancas. Al abrir decisivamente la columna C, las blancas pretenden presionar el flanco de dama de las negras después de los intercambios de peones. Al desatar presión sobre el centro de las blancas, las negras buscan alterar el dominio central del caballo y crear contrajuego. Aprovechando la iniciativa, este gambito de caballo horquilla tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y crear posibilidades de ataque. Capturar el caballo abre una diagonal peligrosa para la dama negra, sacrificando potencialmente material por iniciativa.
Al desequilibrar la estructura de peones, las blancas inmediatamente apuntan a explotar el debilitado flanco de rey después de la recaptura forzada de las negras. Al revelar una diagonal crucial, esta dama restablece la protección y pretende explotar el rey ligeramente expuesto de las blancas. Al recuperar la iniciativa, las blancas apuntan a las debilidades del flanco de dama y pretenden alterar la estructura de peones de las negras. Las negras recapturan, aceptando los peones doblados pero con el objetivo de activar su dama y potencialmente crear un contrajuego en el flanco de dama. Al tomar la iniciativa, la intervención de este alfil crea ahora una amenaza crítica contra la vulnerable posición de dama y rey de las negras. Buscando contrajuego, las negras apuestan por la actividad, aunque esto puede dejar al rey ligeramente expuesto. El intercambio de damas simplifica la posición, centrando la batalla en la estructura de peones y la actividad de las piezas por delante. Abrir la columna establece ahora un poderoso punto de presión, cuyo objetivo es explotar los peones potencialmente atrasados de las blancas en el flanco de dama. Este avance, que solidifica la presencia en el flanco de dama, frena el potencial de contrajuego de las negras a lo largo de la columna B. Solidificar la cadena de peones mientras se abre una diagonal para la dama presenta un complejo rompecabezas posicional. Anclar la torre aquí tiene como objetivo restringir la movilidad de las negras en el flanco de dama, creando potencialmente puestos de avanzada. Al liberar un alfil de sus cadenas de peones, las negras buscan un juego activo de piezas, pero abren peligrosas líneas diagonales hacia su rey. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey solidifica la defensa de este flanco. Afirmar el control sobre la columna D mientras se prepara para activar el alfil es un seguimiento sensato, aunque podría extender ligeramente al alfil. Este intercambio, que allana el camino para que la dama se infiltre en el flanco de dama, pretende explotar las debilidades de los peones negros. Reactivar la torre abre escaramuzas tácticas con el objetivo de explotar el rey algo expuesto de las blancas. Esta maniobra, que asegura al rey, tiene como objetivo desenredar las piezas y prepararse para un avance más activo del peón. Apuntando agresivamente a la estructura de peones del flanco de dama, esta zambullida de torre tiene como objetivo alterar la armonía posicional de las blancas y explotar las debilidades. Asegurar la influencia de la torre en la crucial séptima fila, prepararse para desafiar la mayoría negra en el flanco de dama y restringir la movilidad de las piezas. Empujar la torre a la tercera fila crea una amenaza inmediata para los peones del flanco de dama de las blancas, forzando potencialmente concesiones o intercambios tácticos. Desbloquear las columnas abiertas y activar la torre para posibles avances de peones. Asegurar la estructura de peones del flanco de dama ofrece contrajuego y al mismo tiempo resiste la expansión central de las blancas. Reafirmando la influencia central, esta maniobra se prepara para desafiar la estructura avanzada de peones de las negras y activar la torre. El intercambio de piezas en esta estructura de peones aislada simplifica para las negras, con el objetivo de explotar el débil peón B. La activación del rey inicia una transición crucial al final del juego, buscando una participación activa después del intercambio material. Al provocar una carrera de peones, las negras buscan crear complicaciones inmediatas y debilidades potenciales en el flanco de dama. Al abrir el flanco de dama, este ataque de peón tiene como objetivo alterar la estructura compacta de las negras y explotar potencialmente las casillas débiles con un juego activo de piezas. Un intento desesperado por crear algo de juego en el flanco de dama, pero abre líneas para el rey blanco. Al desbloquear la columna D con un jaque decisivo, esta casa de reyes tiene como objetivo desmantelar la estructura de peones de las negras y tomar la iniciativa. Buscando refugio de la tormenta, el rey negro abandona las ahora peligrosas filas abiertas y se prepara para reunir las fuerzas restantes en las filas defensivas. Desbloquear un archivo abierto crítico exige una rápida salida real para que no se convierta en un veloz verdugo. Buscando refugio, el rey se aventura hacia el flanco de dama, con el objetivo de reforzar su propia seguridad en medio de la inminente tormenta de peones. Liberar la torre en la séptima fila crea una presión inmediata sobre las defensas del rey negro. Liberar el poder de la torre para amenazar el refugio seguro del rey crea un peligro inmediato. Consolidando la seguridad del rey, esta retirada se prepara para apoyar el avance del peón.
Desbloquear una nueva diagonal para la torre, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y ganar influencia central. Liberar el peón pasado hacia adelante es un paso audaz que apunta a alterar la sólida estructura de las negras. Liberar la torre por la columna abierta apunta a las debilidades y busca alterar la estructura de peones de las blancas. Inyectar presión de peón hacia adelante tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente abrir líneas. Asegurar la posición activa de la torre contra la tormenta de peones avanzada inicia una configuración defensiva crucial. Empujar el peón G refuerza las defensas del flanco de rey y prepara posibles avances de peones, con el objetivo de consolidar la ventaja material de las blancas. Al abrir el flanco de rey, las negras buscan explotar la estructura de peones debilitada y potencialmente crear un peón pasado. Liberar un peón para romper el muro defensivo de las negras y abrir líneas hacia el rey expuesto. Exponer al monarca a la poderosa tormenta de torres y peones presenta ahora un grave riesgo para el rey negro. Asaltar la fortaleza del rey con un peón es una estrategia audaz, aunque arriesgada. Desatar la tormenta de peones aquí solo abre caminos para el rey enemigo y debilita tu propia estructura.